Hay momentos en que los niños, al borde de la muerte, pronuncian palabras que sacuden siglos de enseñanzas religiosas. No de manera metafórica, no simbólica, sino directa e inequívoca. La doctora Elizabeth Kübler-Ross dedicó décadas a acompañar a niños moribundos. Sus anotaciones abarcan miles de casos. Lo que estos niños describían no coincidía con lo que sus padres les habían enseñado sobre el paraíso. Contradecía los sermones de sus iglesias. Ignoraba las escrituras sagradas que conocían. Una niña de 5 años de una familia católica estricta describió la luz al final de su túnel. Ningún santo, ningún juicio, ningún sentido de prueba. Solo luz y una presencia que reconoció como amor incondicional. Había oído hablar de pecado y perdón, de la necesidad del bautismo, del temor al purgatorio. Nada de eso apareció en su experiencia. Kübler-Ross encontró este patrón en todas partes. Niños musulmanes en El Cairo, niños hindúes en Calcuta, niños judíos en Tel Aviv, niños ateos en Estocolmo. Las descripciones eran idénticas. Esto debería ser imposible. Si estas experiencias fueran culturalmente construidas, cada niño vería los símbolos de su propia tradición. Un niño musulmán esperaría al profeta. Un niño cristiano describiría a Jesús o ángeles con alas. Un niño hindú hablaría de karma. Pero no ocurrió así. En cambio, todos los niños describieron lo mismo. Un paso sin miedo, una presencia sin juicio, un regreso sin reproches. Kübler-Ross lo llamó la experiencia universal de la muerte. Documentó cómo los niños eran recibidos por parientes fallecidos que nunca habían conocido personalmente. Abuelos muertos antes de su nacimiento, hermanos de cuya existencia ignoraban, abortos espontáneos, nacidos muertos, pérdidas nunca mencionadas. Un niño de 6 años le contó a su madre sobre un hermano que lo esperaba en la luz. La madre se derrumbó. Había tenido un aborto años antes de que este hijo naciera. Nunca le había hablado de ello. Nadie se lo había mencionado. ¿Cómo podía saberlo? No es fantasía, no es un mal funcionamiento neurológico, es información que no debería existir. Y sin embargo, existe. Aquí comienza el enigma. Las instituciones religiosas enseñan desde hace milenios que la muerte es un momento de evaluación, que el alma es pesada, que los pecados son contados, que la gracia debe ganarse, que se necesitan mediadores, sacerdotes, sacramentos, rituales. Pero los niños moribundos no reportan nada similar. ¿Por qué los más inocentes entre nosotros no ven ningún juez? ¿Por qué en sus descripciones no hay infierno, ninguna punición, ninguna jerarquía del más allá? ¿Es posible que la verdad sobre la muerte haya estado siempre delante de nosotros, pronunciada por las voces de aquellos que aún no habían aprendido a mentir? Esta pregunta abre una puerta, y detrás de esta puerta espera una verdad que cambia todo lo que nos han contado sobre el final de la vida. Tal vez tú mismo has notado cómo funciona la educación religiosa. A los niños se les cría con historias sobre el más allá. Paraíso para los buenos, infierno para los malos, ángeles que vigilan, demonios que acechan. Estas imágenes se imprimen pronto, se convierten en mapas interiores de lo que vendrá después de la muerte. Pero Kübler-Ross descubrió algo inquietante. Estos mapas se desvanecen cuando los niños mueren de verdad. Observó a niños moribundos durante años. Ninguno de ellos mostró miedo al infierno. Nadie pidió perdón por culpas infantiles. Nadie mencionó demonios, diablos o castigos divinos. En cambio, hablaron de paz, de un paso natural, como si simplemente estuvieran cruzando una puerta que siempre había estado allí. Padres criados en tradiciones religiosas rígidas se enfrentaron a una contradicción. Ellos cargaban miedos de toda la vida por el más allá. Culpa por pequeños pecados. Preocupación por su estatus espiritual. Pero sus niños moribundos no sentían nada de eso. Al contrario, estos niños irradiaban una calma que los padres nunca habían conocido.
Imagina ser un padre que ha vivido décadas a la sombra del miedo al juicio divino, y luego ves a tu hijo moribundo sonreír. Habla de luz, de amor, de abuelas que nunca conoció, pero que ahora están allí para recibirlo. Ningún rastro de terror, ninguna petición de últimos ritos, ningún miedo por lo que vendrá. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Has vivido toda la vida temiendo algo que no existe? Kübler-Ross describió este momento como el gran despertar, no para el niño lo sabía ya instintivamente, sino para los adultos, para aquellos que habían crecido con el pecado y la redención como conceptos centrales de su vida espiritual. La ausencia de miedo en los niños moribundos no es un detalle casual, es una pista, una señal. Muestra que la experiencia de la muerte no coincide con lo que las autoridades religiosas predican desde hace siglos. Si la muerte fuera realmente un juicio, un momento de rendición de cuentas cósmica, ¿no deberían las almas más puras tener al menos una idea? Pero no la tienen. Los niños no reportan ángeles con espadas o libros celestiales con acciones registradas. Hablan de algo más simple y al mismo tiempo radical. Un estado de aceptación incondicional. Un espacio en el que son vistos y amados completamente, sin condiciones, sin demandas, sin la necesidad de justificarse. Este es el mensaje silencioso. Tal vez has creído toda la vida que debías demostrarte digno, que debías reparar errores, que serías juzgado. Pero los niños nos muestran que la muerte no juzga, acoge. Kübler-Ross se preguntaba a menudo por qué esta verdad es tan difícil de aceptar. ¿Por qué las personas que han interiorizado enseñanzas religiosas durante décadas resisten la simplicidad de la experiencia infantil? Encontró la respuesta en la estructura misma del poder religioso. Si la muerte no es un juicio, ¿para qué sirven entonces los jueces? Si los pecados no se cuentan, ¿para qué sirven sacerdotes que perdonan? Si el amor incondicional es lo único que espera al otro lado, ¿por qué vivir toda la vida en el miedo y obedecer a autoridades que pretenden ser los únicos guardianes de la salvación? Esta es la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero yace bajo la superficie de cada encuentro con un niño moribundo, que se dirige hacia la luz sin miedo. Las instituciones religiosas han construido su poder sobre una premisa fundamental. Eres imperfecto por naturaleza, naces con pecado, necesitas redención. Y solo a través de nosotros, a través de nuestros rituales, nuestros sacramentos, nuestra mediación, puedes obtenerla. El concepto de pecado original es central para esta lógica. Afirma que los neonatos ya están marcados por la caída de Adán. La Iglesia Católica ha enseñado durante siglos que los neonatos no bautizados no podían ir al paraíso. El limbo infantium, un constructo teológico que criminaliza la inocencia de la infancia. Kübler-Ross enfrentó esta doctrina directamente. Sus palabras fueron claras. Los niños son puros, no cargan culpa, simplemente regresan a casa. No era una metáfora espiritual, era un desafío. Si los niños que nunca han pecado, que nunca han violado conscientemente los preceptos divinos, experimentan el mismo paso pacífico que todos los demás, entonces todo el aparato teológico colapsa. Piensa en esto. La Iglesia dice que el bautismo es necesario para la salvación. Pero Kübler-Ross documentó niños no bautizados que vieron la misma luz, sintieron el mismo amor, encontraron a los mismos parientes fallecidos, sin diferencias. Niños musulmanes que nunca habían pronunciado la shahada, niños hindúes que no conocían los Veda, niños ateos que no creían en Dios. Todos describieron experiencias idénticas. Esto debería ser imposible según la lógica religiosa. Sin embargo, ocurrió. ¿Por qué entonces las instituciones insisten en la necesidad de su mediación? La respuesta no está en la teología, está en la sociología del poder. El miedo es la herramienta de control más efectiva. Si crees que tu alma está en peligro, harás cualquier cosa por salvarla. Seguirás las reglas, obedecerás a las autoridades, reprimarás tus dudas,
porque la alternativa, la damnación eterna, es demasiado terrible para arriesgarla. El miedo a la muerte es la raíz de este control, y las enseñanzas religiosas han cultivado sistemáticamente este miedo. El más allá se ha convertido en un lugar de prueba, la muerte en un momento de rendición de cuentas, el alma en algo que salvar, y solo a través de canales institucionales. Pero Kübler-Ross mostró que esta narrativa es falsa, no falsamente filosófica, falsamente empírica. Los datos de miles de experiencias cercanas a la muerte contradicen los dogmas. Los niños morían sin miedo, regresaban, si regresaban, sin la convicción de haber sido juzgados. Este es el conflicto. Por un lado, siglos de enseñanzas religiosas, basadas en la necesidad de redención. Por el otro, los relatos de niños moribundos que no necesitan redención, porque no hay nada de lo que redimirse. Kübler-Ross fue atacada por estos descubrimientos. Fue criticada por las autoridades religiosas. Le reprocharon desviar a la gente. Le dijeron que su investigación minaba las bases de la fe. Pero ella respondió con una simple pregunta. Si la verdad sacude las bases, ¿eran sólidas alguna vez esas bases? Esta es la tensión que no puede resolverse mientras intentemos aferrarnos a ambas narrativas. O las instituciones religiosas tienen razón, y la muerte es un juicio que requiere mediación, o los niños tienen razón, y la muerte es un paso que solo conoce el amor. No puedes creer en ambas al mismo tiempo. La elección entre estas dos verdades no determina solo cómo ves la muerte, determina cómo vives. Kübler-Ross documentó más de 20.000 casos de experiencias cercanas a la muerte. No es una colección de anécdotas, es una base de datos, y los patrones que encontró eran irrefutables. Cada niño, independientemente de la religión, el bautismo o el estatus espiritual, describió la misma experiencia. Luz, amor incondicional, la presencia de parientes fallecidos. Nadie habló de castigo, nadie se sintió condenado. El descubrimiento central de su investigación es que la muerte no es el fin, es un paso. Y este paso no incluye juicios, es simplemente un regreso a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Esto contradice casi todo lo que te han enseñado, pero es lo que muestran los datos, es lo que los niños moribundos reportan repetidamente. Kübler-Ross trabajó con niños de todo el mundo. Una niña musulmana en Egipto no vio ningún tribunal divino. Un chico católico en España no encontró santos con listas de evaluación. Un niño judío en Israel, Kitty, no experimentó una rendición de cuentas de sus acciones. Todos vieron luz. Todos sintieron amor. Todos encontraron parientes. Esta es la revelación. Es el momento en que la vieja narrativa se rompe. Si el condicionamiento cultural y religioso fuera la fuente de estas experiencias, cada niño vería los símbolos de su propia tradición. Pero no ocurre. La experiencia es universal. Esto significa que no proviene de la mente del niño, proviene de algo real, algo que existe más allá de los constructos culturales. Y luego está el descubrimiento más inquietante. Los niños a menudo encontraban hermanos de cuya existencia ignoraban. Una niña de 7 años se despertó de una experiencia cercana a la muerte y le contó a su madre sobre una hermana Kaito Guillerme que había encontrado en la luz. La madre quedó conmocionada. Había tenido un aborto años antes. Nunca se lo había contado a nadie, mucho menos a su hija. Pero la niña conocía detalles. Describió el rostro de su hermana, su nombre, cosas imposibles de saber. No es fantasía, es información que el niño no podía tener, a menos que la experiencia fuera real. Kübler-Ross recopiló cientos de casos como este. Se convirtieron en prueba irrefutable. Estos niños no inventaban nada, recordaban. ¿Qué significa esto para ti? Significa que el paraíso, o como quieras llamar al más allá, no es un lugar de juicio, es un estado de conciencia incondicional, un espacio en el que el amor es la única realidad. No hay jueces, ningún tribunal celestial, ninguna lista de pecados y virtudes.
solo hay la esencia de lo que siempre has sido, conciencia que ama y es amada. Kübler-Ross describió este estado no como religioso, lo describió como ontológico, como la naturaleza fundamental de la realidad. Las religiones han intentado vestir esta verdad con dogmas, pero la verdad misma es más simple y radical que cualquier teología. La muerte es segura, es amorosa, es natural. Esta es la revelación. Todo lo que has temido es una construcción. La realidad detrás de la muerte no es juicio, sino regreso a casa. Y si lo sabes, si entiendes realmente que ningún castigo te espera, entonces todo cambia. Kübler-Ross no estaba sola en sus descubrimientos. Trabajó con el doctor Raymond Moody, quien por primera vez estudió científicamente el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Juntos documentaron decenas de miles de casos en todo el mundo. Los patrones eran consistentes, casi idénticos. Las personas describían un túnel, una luz al final, un encuentro con seres de puro amor, y luego, el elemento más notable, una revisión de la vida. Pero esta revisión no era un juicio, era una experiencia de autoconocimiento. Las personas veían su vida desde la perspectiva de todos aquellos a quienes habían tocado, sentían los impactos de sus acciones, pero, y esto es crucial, no sentían condena externa, solo comprensión, solo compasión. Kübler-Ross enfatizó que nadie que hubiera tenido una verdadera experiencia cercana a la muerte regresaba con miedo a la muerte. Regresaban transformados, sabiendo que el amor es la única realidad. No es idealismo sentimental, es el testimonio consistente de personas clínicamente muertas y regresadas. Describen no una teología, describen lo que vivieron. Los niños que tuvieron experiencias cercanas a la muerte mostraron los mismos patrones que los adultos, pero sin interpretaciones filosóficas. Un niño no dice, he realizado la unidad universal del ser. Dice, me sentí amado. En todas partes. Esta simplicidad es poderosa. Muestra que la experiencia no está mediada por conceptos intelectuales. Es directa, inmediata, inevitable. La investigación de Kübler-Ross encontró también convergencias con antiguas tradiciones místicas. Los sufíes hablaban desde hace siglos de la muerte como bodas con el amado. Los budistas tibetanos describían el bardo como un estado de pura conciencia en el que el alma se reconoce. La cábala judía habla del regreso a Ein Sof, la fuente infinita. Estas tradiciones entendían lo que las religiones institucionales habían olvidado o reprimido. La muerte no es castigo, es liberación. Kübler-Ross unió esta antigua sabiduría a datos modernos. Mostró que lo que los místicos sabían desde hace milenios era confirmado por niños moribundos en hospitales. Imagina qué significa. La verdad sobre la muerte nunca ha sido un secreto que guardar, siempre ha estado disponible para quien esté listo para escuchar. Pero la mayoría de las personas no escuchaban, porque las instituciones en las que confiaban contaban otra cosa. Algo que permitía el control, algo que aseguraba la obediencia. Kübler-Ross se opuso a este control. Dijo que los niños no mienten. No tienen motivo para mentir. Nos cuentan la verdad porque la han visto. Su trabajo fue atacado. Los escépticos afirmaron que las experiencias cercanas a la muerte son solo fenómenos neurológicos, alucinaciones causadas por falta de oxígeno en el cerebro. Pero esta explicación falla ante los datos. Niños que encontraron hermanos fallecidos de los que no sabían nada. Personas que durante su experiencia cercana a la muerte observaron eventos en otras habitaciones y los describieron correctamente después. Personas ciegas que durante la experiencia cercana a la muerte vieron y describieron detalles imposibles de conocer. No son alucinaciones, es información. Y la información apunta a realidad. Kübler-Ross recopiló estas pruebas no para convencer a la gente. Las recopiló para liberarla, para hacer saber a aquellos que sufren bajo el peso del miedo a la muerte. No hay nada que temer. Las pruebas están ahí. La pregunta es si estás listo para verlas.
Si los niños tienen razón y todas las pruebas indican que la tienen, entonces cambia la pregunta fundamental de tu vida. Ya no debes preguntarte cómo escapar del juicio. Debes preguntarte cómo aprender a amar incondicionalmente. Esta es la revelación. Esta es la transformación que Kübler-Ross pretendía. Las instituciones religiosas enseñaban que el sentido de la vida es evitar el pecado y asegurar la redención. Pero si no hay juicio, es una persecución sin sentido. El verdadero sentido, el revelado por los niños, es más simple y radical. Vive como si el amor fuera la única realidad, porque lo es. Kübler-Ross planteó la pregunta más provocadora de su vida. Si supieras que después de la muerte no serás juzgado, ¿cómo vivirías hoy? Esta pregunta lo cambia todo. Piensa en esto. ¿Qué cambiaría si mañana te despertaras sin miedo? Si supieras, no esperaras, sino supieras que solo el amor te espera al otro lado, ¿tratarías a las personas de manera diferente? ¿Pasarías tu tiempo de forma distinta? ¿Dejarías de orientar tu vida en reglas basadas en el miedo? Los niños nos muestran que la muerte es segura, que es natural, que no es algo que temer. Nos muestran que la separación del cuerpo no es el fin de la conciencia, sino una expansión. Y si es verdad, si la muerte es solo un paso, entonces la vida no es una prueba, es una oportunidad. Una oportunidad para aprender a amar sin condiciones, para perdonar sin rencores, para ver a uno mismo y a los demás con la misma aceptación incondicional que nos espera al otro lado. Kübler-Ross dijo una vez que la mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia es pasar toda una vida en el miedo a ella. Esta es la verdad revelada por los niños. La muerte no es tu enemiga. El miedo a ella lo es. Las religiones han cultivado este miedo porque obtenían poder de él. Te decían que debías ser salvado, que necesitabas mediadores, que no eras lo suficientemente bueno tal como eres. Pero los niños, estas almas puras e inocentes, te dicen algo diferente. Te dicen que ya estás completo, ya eres amado. No hay nada que debas hacer para ser digno. Ya lo eres. ¿Qué pasaría si lo creyeras? No intelectualmente, sino profundamente en tu corazón. Si pudieras soltar el miedo que ha moldeado toda tu vida. Si pudieras ver la muerte por lo que es. Un regreso a casa. La pregunta no es si Dios te perdonará. La pregunta es si estás listo para aceptar la verdad, que no hay nada que perdonar. Kübler-Ross dedicó su vida a difundir este mensaje. Fue criticada, fue incomprendida, pero nunca dejó de amplificar las voces de los niños. Y ahora te toca a ti. Puedes seguir viviendo en la vieja narrativa, en el miedo al juicio y al castigo. O puedes aceptar la verdad de los niños, la verdad de que el amor es la única realidad que existe al otro lado. Si mañana te despertaras sin el miedo a la muerte, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué cambiarías? No es una pregunta hipotética, es la pregunta que define tu vida. Los niños han hablado, nos han mostrado qué espera al otro lado. Ahora te toca decidir cómo vivir con esta verdad. Si estos descubrimientos te han tocado, suscríbete a este canal. Exploremos juntos la verdad que Elizabeth Kübler-Ross nos dejó. Y escribe en los comentarios. ¿Qué cambiarías hoy si supieras que ningún castigo te espera? Comparte tus pensamientos. Superemos juntos el miedo a la muerte y vivamos la vida con el amor que siempre nos ha esperado.